Bueno, entonces, la semana pasada estuvimos viendo la semana 4 y vimos que efectivamente lo que le pasa al pueblo de Israel es lo que nos pasa a nosotros, a todos nosotros. Nosotros somos libertados del mundo, el Señor nos lleva consigo. Tenemos como ese primer amor cuando estamos con el Señor en el desierto, ¿cierto? Eh, y el tema del bautismo es un tema importante en el sentido de que es como la muestra de que estamos con Dios. Ustedes se ponen si ustedes revisan, eh, ahí el pasaje de Jueces que habla de que, yo no me acuerdo quién es, al oír que el Señor había dividido las aguas del Jordán, así como lo había hecho en el Mar Rojo con los egipcios, tuvieron Los temor, cananeos. tuvieron temor. Es decir, se dieron cuenta, Dios está con ellos, ¿cierto? Esa era una Ujú. marca, es una marca de que Dios está con ellos. Y entra el pueblo de Israel y tiene que empezar a conquistar la tierra, así como nosotros, y ahora con el Señor, acompañados del Señor, con la firmeza de su compañía. Entramos a empezar a convertir nuestra vida en su reino. Empezamos a tener luchas para conquistar áreas de nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestras finanzas, nuestra paternidad, el ser hijos, el ser miembros de la iglesia, nuestro carácter. Empezamos a tener muchas batallas y nos toca conquistarlas para extender el reino de Dios y para establecer el reino de Dios en nuestras vidas. Eso es básicamente el paralelo grande que encontramos en el libro de Josué. Pero está el libro de Jueces. El libro de Jueces es un libro eh, que si lo analizamos vamos a encontrar que cuestiona mucho, porque en el libro de Jueces, si ustedes recuerden, ahí es llamado como la época oscura, según el texto, ustedes lo miran, Ujú, por las famosas 7 apostasías, ujú. ¿sí? Y esas 7 apostasías son la tendencia de abandonar al Señor, ¿sí? Que no es distinto a la lucha que también tenemos nosotros, ¿sí? Nosotros en nuestras vidas hay cosas en las cuales nos cuesta colocar al Señor delante de todo y empezamos a tener cosas en las que echamos para atrás, damos pasos para atrás. Pero entonces el Señor colocó jueces, y por eso este libro se llama así. El Señor colocó jueces para tratar de librar al pueblo y volverlo al camino, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Yusmari, ¿quién no desarrolló tarea para saber y preguntar? Yo no la desarrollé del todo, qué vergüenza. Ok, bueno, entonces arranquemos. Entonces, el primer texto, ¿qué fue lo que Yo no hizo Israel? tampoco, tú no. Sí, vi tu manito levantada, Doraldo. Entonces, no hay problema. Vamos a continuar, vamos a seguir con la actividad común y corriente. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que no hizo Israel con los cananeos según Jueces 1:19, 21, Eh, 25 y 27 al 33? ¿Quién tiene la respuesta? Esa es de la primera. Es la primera Ujú. página 41. Eso, no pudieron expulsar a los cananeos. Ellos estaban decididos en permanecer en esas tierras. Ujú. Menos mal, no se parece a los malos hábitos nuestros, ¿cierto? Tratan Ujú. de permanecer. Ok, exactamente, ellos convivieron con ellos, de hecho, ¿cierto? Entonces, muchas veces Ajá. nos pasa a nosotros que aprendemos a convivir con cosas, ¿sí? Con cosas que sabemos que a Dios no le agradan, pero igual convivimos con ellas. Bueno, entonces, ¿qué advertencia había dado Dios sobre lo que pasaría a causa de la desobediencia? Según Jueces 2 del 1 al 3. Ahí sí lo de a Patricia cuenta. Bueno, ¿leo el texto o el resumen de la respuesta? La respuesta yo creo. Bueno, la advertencia era que quiero que sepan que no
expulsaré de la presencia de ustedes a esta gente. Ellos le harán la vida imposible y sus dioses les serán una trampa. Ajá. Ok. Yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que justo esos hábitos que el Señor quiere que nosotros dejemos y no dejamos, ¡pum!, más duro nos dan, ¿no? Es más o menos lo que está pasando acá. Y es una descripción de lo que nos sucede a nosotros también. Pero bueno, sigamos adelante. Venimos a conocer la misericordia del Señor. Y bueno, entonces ahí habla de que del significado de los jueces, ¿cierto? Habla que hubo unos jueces principales y otros menores, y unos posteriores que fueron Elí y Samuel. Y estas personas pues no eran personas en particular muy maravillosas, sino que simplemente Dios se glorificó en ellas. Entonces podemos compartir lo que dice Primera de Corintios 1:26 al 31. ¿Cuál es el propósito de Dios para utilizarlo de ¿Alguien lo tiene? Sí, a nadie, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Esa sería como la frase clave, pues, de la respuesta. Ajá. Uh-huh. Sí, realmente Dios no comparte su gloria con nadie. Esa es la verdad. Entonces Dios utiliza lo vil y menospreciado. ¿Cierto? Ahí, Rosita, no, cada que le voy a permitir se sale. Bueno, entonces vienen las 7 apostasías durante los 400 años del periodo de los jueces. Listo. Entonces, ¿alguno de ustedes, Doralba, levantó la mano? Entonces, ¿cuál es la respuesta de esta? De 1 Corintios 1, 26, 31. ¿Cuál es el propósito? Básicamente es que ningún hombre se gloríe, ¿sí? Sino que la gloria es de Dios, para que no nos jactemos, ¿sí? Por eso el Señor se gloria en nuestra debilidad. Bueno, vamos a mirar entonces el tema de las 7 apostasías. No sé si ustedes saben qué es una apostasía. ¿Sí? Compártenos, por Sí. favor. Yo, Sí, pues sí, tú dijiste que sabías, ¿no? la apostasía es el alejamiento que hará la iglesia del Señor. El rechazarlo, alejarse y abandonarlo. Es negar la fe, ¿cierto? Básicamente es negar la fe. Bueno, entonces, en el libro de Jueces aparece 7 veces el texto, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Ese texto ustedes lo van a encontrar 7 veces, por eso por eso lo llaman las 7 apostasías de Jueces. Empecemos a mirar. Ahí vamos a arrancar con un modelo que arranca en Jueces 2, que hace como una descripción de lo que pasaba en Jueces. Y mi hijo gritó. Bueno, Ya está Rosita. ya entró Rosita, bienvenida. Bueno, entonces, ¿en qué maldad cayó Israel, según Jueces 2, del 11 al 13? ¿Quién tiene La respuesta? idolatría. Abandonaron a Dios y adoraron a Adoraron a Baal. los ídolos de Baal y de Astarte. Correcto. Es bueno aclarar por qué dice Baales, porque el tema de Baal aparece acá y dice que destruyeron los Baales y volvieron a salir y todo ese rollo. Resulta que Baal es un término de la región de Canaán que aplica a varios dioses diferentes en esa zona. Baal significa Señor. Entonces, no es un solo Dios, son muchos dioses a los cuales ellos llamaban Señor. ¿Sí? Entonces, por eso ustedes van a encontrar que se repite Baal por un lado, por el otro, a pesar de que los destruían. Y lo otro es que aparece también en plural la palabra Baales. Bueno, ¿qué juicio trajo Dios sobre la nación de Israel? Según Jueces 2, 14 y 15. Los entregó en manos de invasores que los saquearon. Sí.
¿Alguno de ustedes recuerda algo parecido en Romanos? ¿Parecía qué? ¿En Romanos? ¿A ese texto? Cuando dice que los entregó a sus propias Ah, concupiscencias. sí, en el primer capítulo, Dice que el Señor los entrega 16, 17. a esas mentes que, Pasiones bueno, a ver qué vergonzosas. digo yo, a pasiones vergonzosas. Correcto. ¿Qué es lo que pasa? Como el hombre es terco, el Señor, bueno, eso es lo que quieres escoger, pues vete con eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Como ellos querían convivir con los ladrones y los robadores, ¿qué hizo el Señor? Pues los entregó, conviva con ellos y sufra las consecuencias. Básicamente eso es lo que está diciendo acá. Pero ¿qué hacía el Señor en misericordia? Según Jueces 2:16. Pues es que no sé si sigo respondiendo. Dale, porque no hay mucha gente haciendo Dale, tareas. dale, pues tú fuiste la juiciosa. Para que agilicemos. Ujú. Bueno, el Señor hizo surgir líderes que lo libraron del poder de sus invasores. Por su Levantó misericordia, jueces. porque se compadecía de su Ujú. gemir por la opresión y la aflicción. O sea que esa es la respuesta del 4. ¿Por qué causa? ¿Qué lo motivó? Los gemidos del Sí, pueblo a causa de quienes los oprimían, ¿cierto? Entonces el correcto. Señor en su misericordia, cuando la gente a pesar de todo se volteaba a decir, ay Señor, ayúdanos, Él igualmente tenía misericordia y los envió jueces para librarla, ¿cierto? Entonces démonos cuenta que este pasaje que está acá se repite en todas las apostasías, ¿sí? Y es el ciclo que describe la siguiente sección, ¿sí? Dice ahí que había un ciclo donde venía el pecado. Entonces, cada vez que ese ciclo de apostasía empezaba, entonces Israel caía en pecado, abandonaba a Dios y generalmente y se iba hacia la idolatría. Luego venía la fase de sufrimiento que a causa de ese pecado Israel era juzgado, ¿cierto? Y esas tribus con las que quiso convivir se volvieron opresores de ellos, ¿cierto? Luego venía la parte de súplica donde Israel se volteaba al Señor finalmente, se arrepentía y suplicaba para que los librara. Y luego venía la salvación, que es cuando el Señor levantaba jueces para llevar salvación y libertad al pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces, este ciclo es muy repetitivo en el libro de jueces, ¿sí? Desafortunadamente nosotros, los seres humanos, tenemos tendencia a tener ciclos del estilo. ¿Sí? Nosotros, eh, cuando no tenemos firmeza en nuestra fe, tenemos personas que a nuestro alrededor vemos con frecuencia ciclos como estos, donde la desobediencia, donde el no servir al Señor de corazón, nos lleva a ese tipo de ciclos. Tenemos un pecado, tenemos el sufrimiento por el pecado, la súplica, ¿cierto? Y igual vemos que el Señor obra con misericordia con las personas. Y lo más importante del libro de jueces es que nosotros aprendamos de que el Señor sigue siendo santo, que él no, estamos bajo su reino, seguimos siendo separados por Él, pero tenemos que tener una vida santa para recibir los beneficios de estar en su reino. Y los beneficios de estar en su reino no son solo los materiales, son todos, ¿sí? Porque a veces nosotros nos fijamos mucho en que el Señor va a bendecir mi tierra, va a bendecir con salud y toda la cosa. No necesariamente son esos los beneficios, hay muchos más que son eternos y a veces nosotros no los promulgamos lo suficiente. Bueno, entonces vienen los primeros jueces que son Débora y Barak, ¿cierto? Que ellos reunieron hombres para pelear contra Císara. Ah, eh, Entonces, la primera pregunta es, ¿por cuántos años han sido primero los israelitas, según Jueces 4, del 1 al 3? Por 20 años. Por 20 años. ¿Y qué evidencias hay de que Débora era una líder y que Dios la había escogido para esa época? Pues ella fue la que recibió
cuando ella llama a Barak, ella da fe de que el Señor fue quien le dio la orden para hacer, pues, para hacer ejército y combatir a los enemigos, Y con la fíjate tribu de que, Neftalí y la de Zabulón. fíjate que una de las cosas que más lo confirma es que efectivamente como ella dijo sucedió, ¿cierto? Eso es lo que más la confirma a ella. Y, y fíjate que ella le dijo a Barak que en vista de que él no había creído para ir solo pues a enfrentar al enemigo, entonces que la gloria no se le iba a llevar él. Sí, y resulta que efectivamente, ¿quién mató al capitán del ejército de Canaán? Según Jueces 4 del 16 al 24. Lo mató, Jueces 4, Barak. no, lo mató Yael. Yael era una mujer, la esposa de Eber. Ya es ¿Sí? la esposa de Eber. Eber, el ¿Mm? kenita. Correcto. Y el nombre Ay, yo porque Yael, no tengo ahí, eso. el nombre Yael, para que lo tengan en cuenta, significa fuerza de Dios. Fuerza de Dios. Y sí, Perdón, Juan, ¿ese estaba en dónde? es la pregunta tercera de la página 44. ¿Quién mató al capitán del ejército de Canaán? ¿Y cómo? Jueces 4:16. Sí, al 24. Ahí narran Barak la persiguió historia a de los que carros y al llegó, ejército hasta Goyim. sí, Todo el ejército de Císara cayó a filo de espada, no quedó nadie con vida. pero sí salió corriendo y se metió en la casa de esta mujer, y esta mujer le atravesó la cabeza con una estaca. Ujú. Bueno, entonces ¿Qué es lo esa es que la primera significa historia de fuerza. Yael? Yael, correcto. Fuerza de ¿Qué Dios. significa fuerza de Dios? Ujú. Bueno, entonces aquí Dios utilizó una mujer para darle victoria a su pueblo, ¿cierto? Y Débora era la juez y Barak era como la mano, ¿cierto? El ejecutor. Bueno, esa es la primera historia de los grandes jueces. Y la siguiente historia es la de Gedeón, que yo creo que es una historia muy conocida, ¿cierto? Gedeón era de la tribu de Manasés, ¿sí? Y yo creo que es muy interesante la historia de Gedeón. Y vemos, la primera pregunta es, ¿cómo fue que Dios estimuló a Gedeón a servir como su líder? Ninguno. Bueno, entonces le dijo que estaba con él, pues llamó que él era un varón esforzado y valiente, y le dijo, ve con tu fuerza y vencerás. ¿Sí? Y adicionalmente, cuando Gedeón tenía la duda, ¿será que confírmame de que hablo contigo? Entonces fue y le preparó una ofrenda y todo. Cuando el Señor quema la ofrenda, le demuestra que Él es Dios. ¿Sí? Ahí es cuando Él dice, ay, yo estuve con Dios y no he muerto. ¿Cierto? Él ahí, hasta ahí entendió que realmente era Dios quien le hablaba. Bueno, dale, Gloria Patricia. Mi pregunta, ¿cierto que en este capítulo vuelve y se muestra el saludo es del ángel del Señor, pero más abajo le dice, el Señor lo encaró y le dijo? Es otra muestra de que el Señor está con él, pues lo que hemos venido diciendo, de que Cristo venía durante todo ese tiempo con ellos. De hecho, el ángel de Jehová casi siempre está referido a Cristo. Si hay unas características del ángel de Jehová que no los tiene cualquiera. Primero, el ángel de Jehová recibe adoración. Solo Dios recibe adoración, no los ángeles. Entonces, si el ángel de Jehová recibe adoración, es Cristo. ¿Sí? Lo otro es la forma como él toma el sacrificio, que fue quemándolo. O sea, él no recibió el plato de comida y se sentó a comer. Él lo quemó. Aquí
de quién se hace en holocausto, delante de Dios. Entonces ahí se sabe que es Dios quien recibe la ofrenda a modo de holocausto. ¿Sí? Entonces son de las cositas que cuando uno lee el texto ya asocia que el personaje que está allí no es un ángel común y corriente. ¿Sí? Es Jesucristo. Bueno, ¿cómo nos anima y esta historia de Gedeón a nosotros? A ver las chicas que dicen. Compare con Filipenses 4:13, que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y 2 Corintios 12:7-9, que es cuando Pablo dice que su poder se perfecciona en mis debilidades. Es depositar nuestra confianza en Él, en sus promesas. Sí, nos anima a perseverar, a estar ahí en cada situación, porque la promesa de Dios se cumple, Él siempre va a estar ahí a nuestro lado, solamente que cuando vemos las cosas tan difíciles, muchas veces sí creemos que estamos solas y perdemos la fe, pero sabemos que el Señor en cada instante nos dice que siempre va a estar con nosotros. Ok. El Señor va a estar en las cosas en las que yo no puedo. Donde son mis debilidades, Él va a estar. ¿Sí? Hay cosas que el Señor me ha dado como habilidades y capacidades, y cosas que definitivamente no son. El Señor va a estar en aquellas que yo no puedo. Porque tengo que reconocer y caminar, ¿cierto? Hay un tema importante de Filipenses 4:13. Ese Filipenses 4:13 está en un contexto de manejo de situaciones de abundancia o escasez, ¿cierto? Entonces, el texto de Filipenses 4:13 yo no lo debo leer como que todo lo puedo en Cristo que me fortalece solito, ¿sí? Porque él antes habla de he sido enseñado a tener abundancia y a tener escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? La clave de todo lo puedo en Cristo que me fortalece es que he sido enseñado. He sido discípulo, he sido enseñado. ¿Sí? Porque es que a veces nosotros creemos, no, es que como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces mañana me va a salir este negocio y punto, y Ave María y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no es una frase para usarla suelta, porque fuera de contexto es como como el tema de coloca tu visión en la pared que eso te va a salir. No es así. El Señor habla el Pablo habla de que él ha sido enseñado, o sea, que ha tenido que sufrir el proceso de enseñanza para poder. Entonces, esa frase es muy mal utilizada muchas veces. ¿Sí? Entonces, por eso la precaución, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece implica un proceso de ser discípulo de Cristo. ¿Listo? Bueno. Dios le dio a Gedeón dos señales, la de Jueces 6 del 17 al 21, perdón, la de 6:30 al 40, para darle la seguridad de que Dios mismo lo estaba dirigiendo. Y luego redujo un ejército de 32,000 a solo 300, según lo que está registrado en Jueces 7, del 2 al 8. ¿Por qué él redujo el tamaño del ejército? Estás en modo glorita. Para mostrar su poderío. Para que el pueblo de Israel no dijera, es que como éramos muchos, somos muy poderosos. ¿Eso? Porque vuelve y juega. El Señor no regala su gloria. No la comparte con nadie. Bueno, describa brevemente la manera poco común en que los madianitas fueron echados de su campamento, según Jueces 7, del 15 al 23. ¿Quién puede contarnos esa historia? ¿La leo? No, cuéntanos. Cuéntanos, ¿qué cosas particulares viste? Por ejemplo, ¿cuántos hombres armados tenía Gedeón? Ay, no me acuerdo. Armados ninguno. Tenía 300 hombres, pero no estaban armados. ¿Ellos qué tenían? Tenían una tea
o sea, una lamparita, jarrones y trompetas. O sea, armas no tenía. Esa es la primera. La segunda, ¿ellos qué hicieron? Rompieron o sea, echaron las teas dentro de las jarras y las echaron a rodar a que se rompieran. Y tocaron trompetas, ¿cierto? Ujú. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó en el ejército? El ejército estaba asustado porque desde la tarde, o sea, ellos habían estado, perdón, el ejército estaba asustado porque desde la tarde ya habían recibido señales de que el Señor iba a entregarle a Gedeón la victoria, y entre ellos salieron y se mataron unos con otros, ¿sí? O sea que Gedeón no tuvo que hacer nada. Lo único que tuvo que hacer es pararse y presentar la batalla a pesar de que él no estaba armado ni su equipo estaba armado. Esas son las características de ese pasaje. De una levita es muy, muy interesante. Ujú. Sí, no me Ahora, acuerdo. luego habla de que fue muy loable el humilde rechazo de Gedeón de ser rey, según Jueces 8:23, pero él cayó en un pecado. ¿Cuál fue? Él recolectó los zarcillos de los madianitas, porque los madianitas, al ser de la tribu de Israel, se marcaban teniendo zarcillos de oro en las orejas. Estás muda. Y se Y, hizo el efod. y se hizo un efod. ¿Alguien sabe qué es un efod? Lo que Dale. se colocan los sacerdotes, ¿sabes? Es esa cosa. Un El- pectoral el- Eso es de un joyas pectoral, preciosas. es como un chaleco, ¿cierto? Pero no Ajá. está abierto acá, sino es un chaleco que se pone así de arriba para abajo. Y que lo Y adornan mucho. es el que en el efod colocaban las piedras de las 12 tribus y todas las cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Él se mandó a hacer un efod de oro, ¿sí? ¿A quién debía vestirse con efods? El sacerdote Los sacerdotes, los levitas, Los levitas. ¿Y él de qué tribu era? de Manasés. eh, Entonces, ¿para qué se hizo un efod? Él dijo, yo no quiero ser rey, pero yo soy sacerdote. ¿Sí? Es interesante el tema, ¿no? Eh, y de hecho eso fue, bueno, eso fue tropezadero para la gente por la codicia y demás. En Primera de Corintios 1:31 y 10 al 12 habla de que el que esté firme tenga cuidado de no caer, ¿cierto? Entonces, ¿qué mensaje nos comunica este pasaje de Gedeón? Que no podemos estar tan confiados. Sí, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque nuestra carne es cosa seria. Nosotros Ujú. buscamos la manera de satisfacer lo que anhelamos. Eso es cierto. Bueno, nuestro siguiente personaje es Sansón. Sansón es muy, muy conocido, la historia es muy conocida, han hecho películas y de todo con eso. Pero vamos a hablar de unas características de este personaje. Pues bueno, lo primero es que él había sido consagrado como nazareo. Entonces, según Números 6 del 2 al 8, ¿cuáles eran las principales prohibiciones del voto de un nazareo? tener cabello Eh, largo, no beber vino, Ujú. Y no no acercarse a los beber muertos. vinagre, ni Ajá, jugo de uvas, ni comerás uvas ni pasas. No comerás ningún producto de la vid. ujú, Tampoco se cortará el cabello. Ah, bueno, eso ya le dijo Carito. No podrá acercarse a ningún cadáver, ni ujú. siquiera de sus padres. Y no deberá hacerse ritualmente impuro a causa de ello, porque lleva sobre la cabeza el símbolo de su consagración a Dios. Correcto. ¿De qué manera pecó Sansón según Jueces 16, 1 y 4? Que se alió con una prostituta. Básicamente se unió a mujeres de la tierra de Canaán. El Ujú. Señor había dicho que no se juntaran con las cananeas. Era una orden del Señor. Y él le gustaban las cananeas a don Sansón. ¿Sí? ¿Y cuál fue
¿Cómo fue? Bueno, describa cómo Sansón fue llevado a violar una de las prohibiciones del voto nazareo, porque fíjate que esa prohibición de las mujeres no era del nazareo, era del pueblo normal, era un pecado que cualquiera cometía. Pero para un nazareo, ¿cuál fue la prohibición que rompió? Desobedeció, Permitió que le cortaran el pelo. sí. Ajá. Él no debía dejar pasar navaja sobre su cabeza y pues se dejó, ¿cierto? Esa es la falla en el voto nazareo. Bueno, ahí Sansón era un personaje bastante orgulloso, ¿cierto? Uno ve los, los, las historias de él, por ejemplo, de cómo hizo el pago de la apuesta y que perdió porque la novia que él tenía le dijo a sus paisanos el secreto de la adivinanza. Entonces, él para pagarle a los filisteos mató a 30 filisteos y les quitó el vestido y fue y entregó los 30 vestidos. O sea, para pagar la deuda mató filisteos. También él quemó las viñas y las mieses y los olivares de los filisteos con las zorras, ¿cierto? Y, y mató con gran mortandad al pueblo filisteo cuando se vengó por la muerte de la esposa. Y cuando lo capturaron, cuando él tuvo que entregarse, con una quijada de burro mató a 1000, ¿cierto? Y al final, cuando lo habían dejado cegado, el que hizo para vengarse, pues él tumbó la casa donde estaban reunidos todos los filisteos celebrando que lo habían derrotado a Sansón y que su dios Dagón se los había entregado. Pues él derrumbó la casa y mató más filisteos ese día que antes en su historia. Hay una cosa interesante de Sansón. Cuando ustedes leen la historia de Sansón, él era un nazareo, ¿cierto? ¿Y cuántas veces oró Sansón en esa historia? Ay, yo no recuerdo eso. Ninguna vez. Qué pesar que está. Solo una vez. Siempre, pero él siempre obraba como en sus fuerzas. Exactamente. Él creía que el don que él tenía y lo podía usar a su acomodo y a su gusto. Y todo el tiempo lo hizo así. Y cuando perdió el don, oró al Señor. Estando ahí en las columnas, le dijo, Señor, permíteme vengarme. Esa es la única oración que ustedes ven en la historia de Sansón. Si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, miran las demás historias y uno encuentra que esos personajes en general por lo menos tuvieron una conversación con Dios antes de las batallas y eso, ¿cierto? Pero en general Sansón tuvo su conversación solamente al final. Eso significa que es una vida de una persona que tiene un don de Dios, pero está vacío de Dios. ¿Sí? Y eso es muy triste. Nosotros podemos tener dones de Dios y estar vacíos de Dios. Esa es la historia de Sansón. ¿Sí? Y, bueno, ese es el libro de Jueces en general. Hay más historias y hablan de que Jefté tiene es un tipo de Cristo porque fue rechazado por su pueblo, sin embargo lo salvó. Hay muchos elementos dentro del libro de Jueces que son también de riqueza, pero en general muestra la caída del pueblo, la falta de cuidado de su santidad, ¿cierto? Por parte del pueblo de Israel. Y también aparece la historia de Ruth. La historia de Ruth no es una historia enorme. Cuando nosotros vimos el pasaje de la conquista y vimos el tema de Rahab, ustedes recuerdan, Rahab era una, era una ramera que vivía en Jericó y que le ayudó a los israelitas, ¿cierto? Y que el Resulta hijo de que, ella se casó con Ruth. resulta que efectivamente en la genealogía del Señor Jesucristo está Rahab y también está Ruth.
Mm. ¿sí? Y lo bueno es que Ruth cuando llega a la historia con vos, vos es el abuelo de David, ¿sí? Pero cuando ella se casa con vos, es, es un, ¿qué? Es un caso de redención, ¿sí? Había en la tradición judía, había una ley que hablaba de la redención de la viuda. La redención de la viuda era con la familia del esposo. Entonces, si una mujer quedaba viuda, su esposo fallecía, y ese esposo tenía hermanos, había una prioridad para redención por parte de la familia, o sea que los hermanos podían reclamarla, casarse con ella y redimirla, ¿sí? Y redimirla es no dejarla viuda y abandonada, ¿cierto? Darle nombre. Y démonos cuenta de que Ruth era una mujer que no era de Israel, ¿cierto? Era de una nación idólatra, renuncia a la nación idólatra, recibe al Señor, convive bajo las normas del pueblo de Israel y se casa con Booz y termina siendo la abuela de David, ¿sí? Entonces, por eso la historia de Ruth no es tan sencilla ni tan, digamos, es muy bonita, pero no es de ignorar porque está en la genealogía de Cristo y además en la genealogía de Cristo hay mucha sombra de lo que ha de venir. Resulta que cuando el Señor se casa con su novia, que es la iglesia, nos redime a todos nosotros. Y el prototipo de redención de la iglesia está en la historia de Ruth. ¿Sí? La historia de Ruth y Booz es una sombra de la redención que hace Cristo con la iglesia. ¿Sí? Entonces es una historia muy bonita, pero además es una historia que revela también la obra de Cristo que iba a realizar con nosotros. Bueno, listo. Aquí dice que el periodo de jueces, uno dice que, al final dice que aprendiendo en cuanto a la pureza bíblica, dice que quizá usted piense que en la tentación constante de los cristianos y de no tener un buen testimonio para Dios en el mundo. Estamos en el mundo para poder ser luces espirituales, pero no debemos ser del mundo, viviendo como un testimonio manchado. Segunda de Corintios 16, 6, 17 al 18, perdón, expresa una verdad muy importante, por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, realmente, el gran problema del pueblo de Israel, ¿cuál fue? Que ellos habían perdido su identidad con Dios, y al perder su identidad con Dios, iban con otros dioses y perdían el amparo del Señor. Y el Señor realmente, cuando permite el castigo, ¿qué hace? Está permitiéndole al pueblo reconocer su error y volver. Eso nos pasa a nosotros. A veces nosotros estamos eventualmente pagando la consecuencia de un pecado, pero la consecuencia de un pecado es porque Dios permite las consecuencias para que volvamos. ¿Sí? Ahora, a nadie le gustan las consecuencias, a ninguno, pero es la justicia de Dios obrando y permitiéndonos volver, porque Él siempre tiene misericordia para quien se arrepiente. Entonces, es súper importante eso. Y está también la palabra de 1 Corintios 10:13, que dice que no hay tentación que no pueda superarse porque el Señor siempre me va a dar la salida. El Señor me va a dar la forma de salir. Yo estoy con Él, Él me da la salida. Bueno, eso era lo de esta semana. El periodo de jueces, realmente el símbolo es la famosa nube negra, el periodo oscuro, que habla el número 7, que está a las 7 apostasías, y las flechas que forman un ciclo de pecado, sufrimiento, súplica y salvación. Y nos colocan allá abajito las letras DGS, que son Débora, Gedeón y Sansón, como parte de los grandes jueces que sobresalen en la historia de jueces. Este es como lo que debíamos ver para la semana de jueces. No sé si sobre este libro haya alguna pregunta.
Y ya vamos lo del EFOD, pero yo todas mis notas las tengo ahí. Yo sí tengo como una inquietud. Dime. No sé si no entendí. Pero entonces, ¿cuáles son las 7 apostasías? Te las enumero. ¿Ah? Jueces 3:7. O sea, si quieres, podemos ver rápido. O sea, eso están las veces que salen, te digo yo cómo está. Las veces que sí. Que sale el tema de la apostasía. Pero, a ver, que no he podido como coger entonces la idea. ¿Cómo así que sale o sea, lo que ellos estaban diciendo que abandonaron al Señor, o sea, las 7 veces que lo repiten, o qué? Es que es lo que no entiendo. A ver, mira, el libro de Jueces es un libro que se desarrolla durante varios años. Son 400 años del libro. Durante esos 400 años ocurren 7 apostasías. ¿Sí? Y Exacto. las siete apostasías tú las encuentras. La primera en Jueces 3:7. Y tú lo lees, dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante Dios, ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. ¿Sí? Entonces luego vuelves a ver, por ejemplo, en Jueces 3:12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Sí? Ahora, en Jueces 4:1. Después de la muerte de David, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en manos de Javín, rey de Canaán. ¿Sí? Luego, Pero, sí, o sea, que las 7 apostasías es las veces que ellos repitieron eso. sí, Porque yo estaba esperando que me dijeran, comieron carne de no sé quién, o hicieron tal cosa, o hicieron esta otra cosa, pero no, se repite pues lo mismo. Entonces, ¿por qué sí. lo llaman las 7 apostasías? Bueno, te voy a decir una cosa. Cuando el Señor Jesucristo dijo que uno puede resumir la ley y los profetas en dos mandamientos, ¿cuáles eran los mandamientos? Ajá. ¿Cuáles eran? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Listo. ¿Cuál mandamiento rompieron acá? ¿Ah? ¿Cuál mandamiento rompieron acá? Amar a Amar a Dios. Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué Ujú. pasa? La apostasía realmente es negar la fe, es decir, Dios no es mi Dios. Entonces, Dios no es mi Dios, Baal es mi Dios, me sirve este como Dios, yo dejo a Dios y agarro a Baal, agarro a Será, agarro el dinero, agarro mi trabajo, agarro mis hijos. ¿Sí? Cada vez que yo coloco en el puesto de Dios cualquier otra cosa, realmente estoy negando mi fe en Dios. ¿Sí? Entonces, el ciclo de apostasía es un ciclo de alejamiento de Dios. Si tú te das cuenta, el Señor no juzgaba otra cosa. Ahora, después de eso, seguro, comieron carne de cerdo, hicieron sacrificios, todo lo que se te ocurra. Pero ¿cuál es el problema de raíz? Dejar de amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Por eso el Señor decía, si yo hago eso y amo a mi hermano como a ti, como a mí mismo, yo estoy cumpliendo la ley. Porque si yo amo al Señor sobre cualquier cosa, yo a Él no lo dejo. A Él no lo voy a dejar. Siempre lo voy a tener presente. No lo voy a ofender, no lo voy a dejar. No voy a buscar un reemplazo. ¿Sí? Pero, y fíjate que tú le has pegado a un tema muy importante, y es que desafortunadamente la causa principal de digamos, de que las personas encuentran a Cristo y lo dejan es porque encuentran un amor mayor que Dios y se van. ¿Mm? ¿Cuántas personas se han ido a la iglesia porque resultó que amaban más su riqueza, su trabajo, su familia, al licor, lo que sea, y han conocido a Cristo? Y hicieron una oración de fe y se supone que trataron de entrar a la tierra prometida, pero no la conquistaron. Se perdieron en la tierra prometida, porque la tierra prometida yo tengo mis enemigos. ¿Cuál es la tierra prometida?
el templo que Dios me dio, mi vida, mi ser. ¿Sí? Por eso yo les decía que cuando Josué entró a conquistar la tierra, él entró realmente como quien hace una sanidad interior. Yo hago una sanidad interior así como la hizo este hombre cuando entró a la tierra y sacó a todo eso que estaba allí. Porque yo en mi vida no, por defecto no amo a Dios. Entonces me toca sacar todo lo que no lo ama. ¿Sí? Entonces, cuando yo miro la historia de Israel como esa historia, es impresionante lo que yo aprendo de mí mismo. ¿Sí? Porque en Jueces yo aprendo de que si yo me descuido, yo voy a dejar de amar a Dios. Y lo puedo hacer una y otra vez. Y me toca tener cuidado cuando mi ciclo se repite. Y yo tengo ciclos como como tienen los jueces, yo tengo un problema de que no estoy amando a Dios correctamente. Porque nos pasa. A mí me pasa. Yo me alejé del Señor 3, 4 veces. ¿Mm? Antes de comprender la grandeza de mi Dios, yo me alejé mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba preocupado más por el hacer. ¿Qué hay que hacer? Y yo iba y me paraba en la iglesia y era ujier y toda la cosa y todo chupa con el pastor y toda esa vaina. No, eso ya me quitó. Yo amo al Señor por encima de cualquier cosa. Yo aprendí a conocer a mi Dios. ¿Sí? Pero no fue fácil. No, no fue el primer día. En mi caso, hay personas que aman al Señor desde el primer día. En mi caso. ¿Sí? Entonces, son temas que tenemos que tener en cuenta. El libro de jueces habla de lo que me puede pasar. ¿Sí? Entonces, tengamos eso presente y mucho cuidado con los ciclos. A mí una de las cosas que más me impacta de este libro es que muchos de nosotros en nuestro cristianismo tenemos ciclos de alejamiento y de acercamiento de Dios. ¿Sí? Yo soy una prueba viviente de eso. Y el libro de jueces habla de eso. Y yo ya me había leído jueces y me ha pasado por un lado. Nada, yo no me veía, uy, yo no soy malo, yo estoy con Dios, es pura carreta, yo no estaba con eso. ¿Sí? Entonces es importantísimo, la Biblia siempre refleja el corazón del hombre, hay es que saberla leer. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, las demás apostasías está en 6.1, 8.33, 16 y 13.1. Ahí están todas. 6.1, 8.36, 8.33, 16, 8.30, 16 y 16, 13.1. 13.1. Ujú, ahí están. Entonces ahí van a encontrar los ciclos. Entonces siempre en el ciclo está el pecado, el sufrimiento, la súplica y la salvación. Siempre está ese ciclo. Y ahí es donde uno más aprende a valorar al Señor, cómo nos tiene paciencia por Dios. Mucha paciencia nos tiene el Señor. Él nos espera de vuelta. Entonces uno luego lee la historia del hijo pródigo y uno dice, sí, realmente mi padre me espera. Y me ha tenido paciencia. Pero esta vez ya no me quiero ir de la casa. Bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta? Juan, permíteme por favor. Entonces es el pecado, el sufrimiento, la redención, No, la súplica Súplica y salvación. la súplica, y la salvación. Salvación. ¿la qué? Salvación. Mira, ese cuadrito lo vas a ver. El cuadrito desarrollado lo tienes en la página 47. 47. El cuadrito está. En la página 47 ahí está el número 7, que son las 7 apostasías. Ahí lo que hay que rellenar con las letras de abajo del dibujito. Están las 7 Ok. apostasías, el ciclo es pecado, sufrimiento, súplica, salvación. Y los personajes son Débora, Gedeón y Sansón. Y por eso está la DGS allá abajo. Sí. ¿Mm? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ahora resulta que jueces se habla de nosotros y no creíamos. O por lo menos de mí se hablaba. ¿Habla de qué? Habla de nosotros y no creíamos. Ajá.
Bueno, entonces hemos coronado lo de este año. Llegó diciembre con su alegría, entonces nosotros nos veremos en enero para que continuemos con el Reino Unido. Quedamos que el 4 de febrero. No, 4 de febrero. ¿Sí fue febrero? Sí, Sí, señor. De Ah, bueno, todo, febrero. pero ¿por qué tan lejos? Y todos se fueron hasta el 4 de febrero. porque hay Bueno, unas que van y vienen y van y vienen, entonces que no iban a estar. bueno, yo no tengo problema. Yo no tengo problema. Entonces nos vemos en febrero. Eh, y ya eso es todo. Esta clase no era tan complicada. Esta clase era... A repasar todo esto se dijo. Sí, ahí yo creo que ustedes no alcanzan a leerse toda la Biblia de aquí al 4 de febrero. Entonces, repasemos ahí el resumen. Sí, sí. Si pueden leerse Primera de Samuel y Segunda de Samuel, se lo recomiendo. Es una historia lindísima. Eso es, para mí, el estudio de esos dos libros es una belleza. Hay una cosa que a mí me parece impresionante y es, busquen cuántas veces se le apareció Dios a David. Y van a encontrar muchas cosas bonitas en eso. Y listo. Cuando uno lee Primera de Samuel y Segunda de Samuel, es bueno anotar las características de Saúl y de David. ¿Qué hacían y qué no hacían el uno y el otro? Porque resulta que en el carácter de los dos uno aprende mucho. Uno aprende muchísimo cuando uno anota las características de cada personaje. Y les digo una cosa, yo aprendí más de Saúl que de David. Porque es que nosotros nos identificamos muy fácil con los buenos. ¿Sí? Pero aprendemos más de nosotros mismos con los que no lo son. Y ya. Entonces, si pueden hacer esa lectura, muy chévere. Y bueno, nos seguimos viendo, pero para efectos de clase nos veremos entonces el 4 de febrero. Voy a anotar porque yo juraba que era la segunda semana de enero. De enero. Pero no, nos vamos para el 4 de febrero. Ven que anoto por aquí porque no me olvido. Ay, turno. Listo. Entonces, para ese día me trae desarrollada la tarea de la semana 6. Y listo. Bueno, vamos a orar. Rosita, que llegó al final. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno, Rosita. Casi no me puedo conectar. Yo Por no ahí veía. sí, yo te vi bregando y trataba de unirte y no te dejabas. Bueno, Pero listo. Entonces, como pudimos ver, esto siempre es un carrerón. Cuando uno lee el libro es más demorado. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor y bueno, entreguémosle nuestros días y bueno, que el Señor obre en nosotros a través de lo que hemos estudiado este año. Que la verdad, que estudiamos este año, me recuerda, ¿qué fue lo primero que estudiamos? Las Las bienaventuranzas. bienaventuranzas. Las bienaventuras. Eso fue chévere. Ese no lo hicimos en conjunto, pero es muy bonito. Luego sí hicimos en conjunto el de los nombres de Dios. Después de eso hicimos el de oración y ayuno. Ujú. Y después de ese hicimos que estamos ejecutando. Bueno, Dios ha sido bueno, la verdad. Es un grupo muy juicioso. Me tocó un grupo juicioso. Con un Bravo. profesor muy juicioso. Es que hay
nosotros con mi esposita hicimos un curso en el seminario bíblico que se llama Las 7 leyes del aprendizaje. ¿Mm? Y lo primero que uno necesita es que uno tenga pasión por enseñar, es importante. Que uno ame a las personas con las que estudia, eso es importante. Pero es supremamente importante que la persona que quiere estudiar con uno y ame también estudiar. Porque si no, no, ahí se nos va. Entonces ustedes han hecho su parte y yo creo que hemos tratado de hacer la nuestra. Entonces, vamos. Bueno, Rosita, despídenos, por favor, ora por nosotros. Voy a detener la grabación. Amado Dios, Padre Celestial, gracias te damos por este día tan maravilloso, mi Rey. Gracias, Señor.